Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl TP. Todos los detalles en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Cuando Zeynep le pregunta a Halil sobre Leyla, Halil comprende sus celos. La voz interior de Halil dice: ¿te preguntas si estoy buscando a Leyla o no? Zeynep huye a su habitación. ¿Qué estoy haciendo? Halil entendió todo. Cuanto más trato de ocultarlo, más lo arruino, dice. Por otro lado, Feyyaz llama a la señora Tulay y le dice que quiere verla. Mientras tanto, Halil también está seguro de los sentimientos de Zeynep. Se dice a sí mismo que tiene celos de mí. Según él, la señora Zumrud tenía razón. Halil dice que no quiero dormir nada, ¿qué puedo hacer? Mientras tanto, Zeynep tampoco puede dormir. Él también está confundido. Recuerda su conversación con Halil. Como se había delatado. Mientras tanto, Halil sale al jardín. No puede dejar de pensar en Zeynep. Halil recuerda que Zeynep preguntó por Leyla. Está celoso, dice su voz interior. Añade que si no estuviera celoso, no lo preguntaría. Zeynep también va al jardín. Se fijó en Halil. Espero que no me vea. Dice que si lo ve, lo entenderá todo. Halil piensa si debería apretarlo un poco más. Zeynep dice que sería mejor que me fuera antes de que me vea. Selma envía mensajes de texto a Eren. Mientras Halil espera a Zeynep, Asu le trae agua. Halil está muy molesto. Zeynep, que no puede dormir hasta la mañana, tiene dificultades para despertarse. Cuando se despierta, la abuela le pregunta: ¿qué hora es en la mañana? ¿Por qué no me despertaste? Zumrud dice que dormías tan bien que no pude soportarlo. Hakan llega a feria. Sin embargo, la abuela Fatma intenta por todos los medios molestarlo. Halil está en su estudio. Mientras tanto, piensa en la noche en el bosque que pasó con Zeynep. Él piensa por qué no ha venido todavía. Zeynep llega a la cocina y discute con Asu. Mientras tanto, Asu preparó café. Dice que viniste a mi lado bueno. Gracias, Zeynep. Halil llega a la sala del cerebro con café. Cuando suena el timbre, se da cuenta de que ha llegado Zeynep. Halil se recupera inmediatamente. Él dice: ven. Cuando Zeynep entró y vio que Halil se estaba preparando, ¿por qué se preparó? Él piensa: ¿por qué estás vestido así? La voz interior de Halil pregunta: ¿por qué estás tan nervioso? ¿Es porque estás celoso? La voz interior de Zeynep: ¿por qué me miras así a los ojos? Me pregunto si entendió que estaba celoso. Mientras tanto, también llega Alper. Él pregunta: ¿saldremos hoy a visitar los campos? Halil: por supuesto que puedes salir. Creando un poco de misterio: tengo una cita especial. La voz interior de Zeynep dice: ¿con quién tendrá una reunión privada? Alper responde: entonces salgamos. Zeynep dice que déjame ver a mi abuela y luego salgamos. Feria llama a Hakan. Dice que tengo mucho trabajo que hacer. Él pregunta: ¿cuidarás el jardín de té por mí? Se dice Zeynep a sí misma. Él dice: ¿te preparaste para esa chica? Nunca lo esperé de ti. Luego se enoja consigo mismo y dice: ¿por qué no esperó? Asu llega a Alper. Le trajo té. Alper nunca pasa tiempo inactivo. Asu dice: ven y siéntate. Alper inmediatamente se pone de humor. Él pregunta: ¿por qué no trabajaste como modelo? Asu se siente profundamente atraído por Alper. Alper pregunta por Zeynep y dice Zeynep. Asu se enoja mucho cuando escucha el nombre Zeynep. Miraremos el campo. Dice que se instalará aquí. Asu cree que tiene un plan para ella. Alper y Zeynep salen al campo. Alper se acerca a Zeynep. Dice que somos solo tú y yo en un campo en la cima de una montaña. Él dice: ¿sabes lo que esto significa? Zeynep retrocede un poco. ¿Qué significa? Dice que tu potencial es muy diferente. Cualquiera pensaría que esta tierra no tiene sentido, afirma. Gracias, Zeynep. Alper dice que no creo que Halil sea consciente de tu potencial. Zeynep dice que miremos otros campos. Alper pregunta qué podemos cultivar aquí.
Zeynep, el producto que se puede cultivar aquí es claro o fácil. Tú puedes elegir. Si quieres, puedes esforzarte y cultivar productos más difíciles, afirma. Mientras tanto, la voz interior de Alper, habla tú, lo desearé. Él dice que caminas y yo te seguiré. Alil llega al campo más tarde. Se pregunta si Zeynep revelará sus sentimientos. Zeynep pregunta, ¿Alil conoció a esa chica? Zeynep se inclina hasta el suelo. Alper dice que te pusiste a trabajar inmediatamente. Zeynep dice que se trata de malezas invasoras. Dice que si no se limpia, cubrirá todo el campo. La voz interior de Alper le dice a Zeynep que eres una chica muy difícil, pero a mí me gustan las dificultades. Mientras tanto, Alil llega con Zeynep y Alper. Vaya hermano, tu cita fue rápida y agradable, obviamente. Tu jefe es muy rápido, Zeynep. Zeynep, ¿le transmitiste mi agradecimiento? Alil dice que no. Porque no estaba con él, dice. Zeynep dice que por favor transmítalo cuando se reúnan. Alil dice que por supuesto. Mientras tanto, Alper sigue sus miradas y sus conversaciones. Su voz interior vuelve a hacer balance de la situación. Estas miradas, estas palabras son muy apasionadas. Esto solo significa una cosa. Amar. Dice que tengo que girar la dirección hacia mí. Tengo que encontrar una manera, continúa. Alper, ¿nos vamos? Dice que extraño la civilización. Alper pregunta algo. Zeynep no escucha nada de eso. Alper, estos celos arruinan todo el juego. Detiene a Zeynep. Dice que me gustaría invitarte a cenar. Dice que hablemos de los detalles del trabajo. Zeynep dice que no es necesario comer. Dice que también podemos hablar de esto en casa. Alper dice que me gustaría hablar para otro momento. Zeynep dice que por supuesto. Alil Bey dice por qué no cuando tiene hambre. El señor Alil es muy popular estos días. Si puede encontrar tiempo, dice. Alil dice que sí, todos los ojos están puestos en mí estos días. Alil le dice a Zeynep, subamos al coche. Zeynep, vine aquí con el señor Alper. Dice que sería más apropiado que regresara con él. Naturalmente Alil está muy molesto. Mientras intenta poner celosa a Zeynep, se pierde en el vórtice de los celos. Zeynep regresa a casa con Alper. Hakan no puede convencer a la abuela Fatma sobre Feria. Alil regresa a casa. Alper y Zeynep vienen después. Alil llegó muy rápido. Alper agradece a Zeynep. Me ayudaste mucho hoy. Dice que me di cuenta de que puedo confiar en ti con los ojos cerrados. Alper dice estoy cansado, por favor discúlpeme. Zeynep pregunta, ¿tiene algún deseo? De lo contrario, dice iré. Alil dice que sí, ven al estudio inmediatamente. Zeynep se siente avergonzada. Luego va a su estudio. Por otro lado, Feyyaz se reúne con Tulay Am. Feyyaz dice que Selma está con alguien. Tulay dice que no, que aunque Selma pasó por momentos difíciles, nunca te olvidó. Para Feyyaz, esto es alentador. Alil juega varios juegos para hacerle preguntas a Zeynep. Alper pregunta si podrá tener éxito en este trabajo. Zeynep, le mostré el lugar. Si funciona, ¿por qué no?, dice. Alil pregunta, ¿hay algún otro problema? Zeynep dice que no. Sin embargo, Alil sigue presionándolo. Zeynep no puede soportarlo más. Actúa como si estuviera huyendo de inmediato. Alil, ¿por qué te comportas así? Los viejos entendieron. Dice que estás celoso. Songul llega a Alil. Alper y Zeynep salieron juntos. Él pregunta por qué regresaron juntos. Mientras tanto, Alper murmura para sí mismo. Alil Effendi dice que te molestemos un poco. Luego sale de su habitación. Feria llega al jardín de té. La tía Fatma y Hakan sienten mucha curiosidad por Feria. Feria dice que estoy muy feliz. Conoceré a mi hermano pronto. Dice que todo está listo para los trámites de visa. Los rostros de tía Fatma y Hakan de repente se deprimen. Por otro lado, Selma habla con Zeynep. Selma habla de su encuentro con Eren. Selma dice que mi abuela me ha estado contando todo el día que tenías celos de la chica del pueblo.
Iba a hablar con la señora Songul. Dice que lo pasé mal. Zeynep, él es solo mi empleador. Nada más. De todos modos, no cree que sienta algo por él. Mientras tanto, Alil escucha conversaciones afuera. Casi se derrumba. Dice que entendí mal todo. Se va enojado a su habitación. Alil, ¿qué esperabas? No olvides la promesa que les hiciste a tu madre y a tu padre. Él dice que no olvides quién es esa chica. Dice que no olvides la promesa que te hiciste a ti mismo. Alper llega a la habitación de Alil. Él dice, ¿podemos hablar contigo? Alil dice, ¿qué pasa? Dice Zeynep. Alil pregunta si hay alguien en la vida de Zeynep. De lo contrario, dice, quiero emprender un viaje con él. La voz interior de Alil pregunta qué estás diciendo y está muy enojado. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.